Estábamos viendo la tele y salió algo del Everest y no sé por qué como que me entró un chispazo y a los 5 minutos dije, ya me voy, quiero ir al Everest. Pasé meses muy feos, muy tristes posteriores al Everest. Tardé como 6 meses en recuperarme. Algo fascinante de un viaje a Japón es que precisamente puedes vivir 15 ciudades en una sola. Era como una granadera de 6 tipos armados con cuernos de chivo. Pues nos inmovilizan y nos apuntan. Bienvenidos a un episodio más de Un viaje a lo profundo, y en esta ocasión vamos a hablar de los 5 viajes que marcaron mi forma de ver la vida. Les voy a dar anécdotas personales, cosas chuscas y casos reales de situaciones que viví durante todo este viaje largo de la vida. Y para hacerlo un poquito más fluido, lo que vamos a hacer es que mi equipo me va a estar haciendo una serie de preguntas y yo las voy a ir contestando. Y bueno, pues arrancamos. ¿Qué es lo que te motiva a elegir destinos que no son necesariamente los más comunes o los más turísticos? Yo creo que todo viajero pasa por un periodo de maduración. El primer viaje normalmente son los destinos que son los vecinos, si tú lo quieres ver de esa manera, pero si tú eres un español, probablemente tus primeros viajes van a ser a lo mejor a Francia o qué sé yo, los países vecinos. Como mexicano, pues tenemos Estados Unidos, tenemos Canadá, tenemos hacia abajo Guatemala y you name it. Pero bueno, ese sería el primer viaje de una persona. Conforme vas evolucionando, vas metiéndote en nuevos países o lugares un tanto más lejanos, y llega un punto donde ya conoces la mayor parte de los países con los cuales te sientes relativamente cómodo. Yo en mi caso muy particular mis primeros viajes fueron a Estados Unidos, luego fui a Europa, luego fui por primera vez a Asia, Australia, pero relativamente siempre países que son cercanos en ideología a la forma de pensar de un mexicano, o que son países de pensamiento occidental. Pero bueno, llega un punto o un periodo de maduración donde pues ya probaste de todo un poquito de lo que es muy cercano, muy, muy cercano a tu cultura, y hay que romper de repente esas barreras y tratar de llegar a nuevos lugares, de retarte a ti mismo, de sentirte hasta cierto punto incómodo con el idioma, con la cultura, con la gastronomía, con la religión, con la ideología, con muchos factores que incluso con la seguridad es un factor de los más críticos. Yo creo que al seleccionar un destino, los grandes, grandes viajeros, te estoy hablando de las personas que conocen todo el mundo. Yo en lo particular debo andar muy cercano a los 100, no sé si tantito abajo o tantito arriba, me llevo de tarea ese dato porque no lo tengo. Pero bueno, las personas que conocen todo el mundo pasan por esto porque hay lugares muy críticos, países en guerra o países con un estallido social tremendo, lugares como, no sé, Siria o Afganistán o Irak, Irán, Venezuela, países con un grado alto de inestabilidad económica, política, social. Entonces, lo que te motiva a visitar esos sitios, que sabiendo que aún y cuando corres un peligro, la gente lo hace. Yo creo que es como la persona que busca subir el Everest. O sea, es algo equiparable. Es un reto, es retarte a ti mismo. Yo creo que últimamente me he concentrado mucho en países de primer mundo. Si bien conozco muchos de África y de lugares de los cuales ahorita te platiqué, creo que últimamente ya con familia como que he estado en un grado de confort de visitar Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Australia, Japón. Son países muy estables, son países muy seguros, donde el grado de desconfort es relativamente bajo. Entonces creo que ya es tiempo de salir un poquito de eso y empezar a explorar nuevos destinos, sobre todo ahora que estoy muy, muy metido en la industria de los viajes. Me gustaría empezar a conocer nuevos lugares para poderlos
documentar, llevarlos a mi audiencia y eventualmente que sean destinos que pueda yo promover y vender, como destinos de luna de miel o destinos para simplemente viajeros de aventura. Creo que por ahí va. En este punto, los destinos comunes, tú los catalogarías como destinos por placer y los destinos un poco más raros, los catalogarías como destinos para conocer algo más profundo. No necesariamente, pero hay quienes encuentran placer en estos lugares. Tengo un buen amigo que tiene una agencia de viajes que él se dedica a hacer viajes meramente exóticos. O sea, si tú le dices quiero ir a Disney o quiero ir a París, no te vende el viaje. Él te hace Afganistán, Irán, Venezuela, cosas así. Y él encuentra placer en visitar esos lugares. Dices, ¿cómo es posible Afganistán? O sea, ir a andar todo culiado y correr peligro porque realmente está en juego tu integridad física, o sea, temas de secuestros, de matanzas, de temas políticos, entre muchas veces te pueden confundir con, no sé, americano, que eres ciudadano americano y te pueden usar como rehén. Hay muchos casos de situaciones. No estoy hablando que sea siempre, o sea, no quiero ver el mundo desde una perspectiva negativa, pero son cosas que suceden. Entonces, hablando de esto de placer y no placer, no necesariamente porque esta persona de la que yo te hablo encuentra placer en ir a Afganistán y en ir a Irán y esos lugares. Bueno, Irán creo que está un poquito más estable, pero hay quienes encuentran placer en eso. En mi caso particular, sí lo podríamos catalogar así como el destino más apegado o más cercano a la cultura occidental, donde donde la ley sí se ejerce, donde respetan los tratados internacionales. Esos son quizás los viajes de placer. Y luego existen estos otros viajes de aventura en donde, pues ahora sí que hay que, hay que tener un poquito de huevos para visitarlos. Y más sobre todo ahora que soy padre de familia, piensas más las cosas antes de hacerlas. Ahora, entrando de lleno en los 5 viajes que marcaron un antes y después en tu vida, como primero tenemos el Everest, que para ti fue un despertar. ¿Qué te llevó a decidir viajar hacia el Everest e intentar subirlo? Primero que nada, me gustaría hacer una aclaración. Nunca intenté subir el Everest. El viaje hacia el Everest era simplemente llegar hacia el campo base, que el campo base está como a 5.500 metros de altura sobre el nivel del medio del mar, que debe ser más o menos equiparable a la altura del Pico de Orizaba aquí en México. ¿Qué me llegó? Está rarísimo, porque de niño yo vi un documental en el Planetario Alfa, que el Planetario Alfa, para los que son regiomontanos saben perfectamente de lo que estoy hablando. Era en la época de los 80s, 90s, cuando el cine convencional era lo único que existía. Salen estas salas de cine en Estados Unidos que le llamaban IMAX, que era una pantalla hasta el techo y con un sonido espectacular que te hacía sentirte parte de la película. O sea, no era, realmente había una diferencia muy marcada entre el cine y una pantalla IMAX, porque era como que meterte a la película. Entonces me llevan a ver un documental del Everest de muy niño y yo quedé marcado así de que salí totalmente asombrado, con sentimientos de asombro, con sentimientos de respeto, de admiración, de intriga, demasiados sentimientos hacia el Everest que quedaron guardados ahí por muchos años. Y eventualmente, ya muy después, estoy hablando de 30 años después, un día en la sala de casa de mi entonces novia, ahora esposa Carmen, casa de sus papás, estábamos viendo la tele y salió algo del Everest y no sé por qué como que me entró un chispazo y a los 5 minutos le dije, ya me voy a comprar el boleto quiero ir al Everest. O sea, despertó nuevamente este sentimiento que tenía de guardado de niño y pasé de largo cualquier preparación física, entrenamiento, me valió madre. Me metí a investigar quién me podía guiar en una expedición hacia el campo base. Di con una empresa que se llamaba Himalayan Wonders. Compré el tour, compré el boleto de avión
y a los 3, 5 días ya estaba yo rumbo a Nepal. Entonces, conectando un poquito de por qué tocamos este destino del Everest, porque a mí en lo particular para mí hay un antes y un después en mi manera de ver la vida, en mi persona, muy, muy marcado. Eh, Cuando yo me estaba preparando, empacando y demás, mi papá me acuerdo que me dijo, se despidió de mí, no sé si él pensó que iba a subir el Everest o simplemente pensó que era una travesía muy peligrosa, pero me empezó, pues como que él tenía miedo de que me fuera a pasar algo. Eh, yo en este entonces no tenía absolutamente nada de conocimiento de montaña, sobre todo el tema de altura, porque como bien sabemos, digo, ahora que ya soy montañista lo entiendo mejor, pero en aquel entonces pues yo ni sabía, ni siquiera tomé en consideración esta variable. Conforme va subiendo, el cuerpo le hace falta oxígeno y bueno, en las grandes montañas, grandes alturas de 8 miles, montañas de 8.000 metros de altura, pues llegas a un punto donde se le conoce como la zona de la muerte, donde el cuerpo básicamente ya se está muriendo, se está descomponiendo por falta de oxígeno. Este es un factor que hay que considerar, aunque quizás no corras peligro de muerte, pues sí, si puedes desarrollar algo de hipoxia, algo en el cerebro, algo en un edema pulmonar. Hay situaciones que se pueden complicar debido a la falta de oxígeno y 5.600 o 400, no tengo la altura exacta, que es la base del Everest, ya es relativamente crítico. O sea, para que me entiendas, si tú quieres ir al Everest en helicóptero desde Katmandú, que es la capital de Nepal, a la base del Everest te vuelan en un helicóptero y no puede estar más de 10 minutos porque la diferencia en altura es tan abismal que puedes presentar un shock, un edema pulmonar o un edema cerebral. Entonces, sí es, aunque te digo, no es así que digas qué riesgoso, qué bárbaro, hay un grado de riesgo que yo pasé por alto. Entonces, cuando mi papá me lo hace ver, como que sembró la espinita del miedo en mí. Y conforme iba subiendo y subiendo y subiendo, porque esta es una travesía de 14 15 días, más miedo tenía. Más miedo y más miedo y más miedo. Y me fui alimentando de miedo hasta que llegó un punto, como al día 5 o 6 de la expedición, porque lo que haces es subir, bajar, subir, bajar. Subes, no sé, 500 metros un día, bajas 100 para dormir. Subes otros 500, bajas 100 y va subiendo y bajando, pero siempre la tendencia es obviamente en ascenso. Conforme iba ascendiendo, iba creando más y más miedo hasta que llegó un punto en un poblado que se llama Tengbuche, que me dio un ataque de pánico a las 3 de la mañana. Yo estaba dormido completamente inmóvil porque hacía un frío tan cabrón que está muy, muy cabrón lo que te voy a decir, pero estás tú dormido, este, y toda la parte de la colcha que ya está que ya está caliente por tu cuerpo, pues ya realmente entras como en un calor rico, ¿no? Pero si tú te mueves tantito, a lo mejor tocas una parte de la colcha que está congelado y te mueres de frío y además hace ruido porque tienes una persona dormida al lado. Entonces yo estaba dormido así, inmóvil y de repente me entra un ataque de pánico a las 3 de la mañana. Puta, entonces me quedo así inmóvil y de repente me levanto y no sabía ni qué hacer. Le hablé a mi guía con todo el miedo del mundo y le digo, no puedo seguir. O sea, realmente ya no puedo seguir porque ya estoy inundado de miedo. ¿A qué se debe el ataque de pánico? Pues yo creo que fue el miedo que se fue apoderando de mi mente y me traicionó al final. Eh, o un llamado divino, que también me gusta verlo de esa manera, ahorita lo platicamos. Pero básicamente decido abandonar la montaña y abandono la expedición y nunca pude ver al Everest de frente como yo tenía soñado. De hecho, es un proyecto que tengo pendiente y algún día voy a regresar. Pero para no hacerte el cuento largo, abandono la montaña y posterior a esto vienen meses horribles en donde pues ya empiezo a desarrollar un poquito de ansiedad,
de angustia, de sentimientos así muy negativos a raíz del Everest, como que toqué un punto muy bajo en mi vida porque yo venía viviendo una vida muy vacía de desveladas, de alcohol, de desmadre, de lo que tú quieras. Tenía una vida totalmente fuera de balance que yo creo que fue necesario tocar ese punto tan bajo para despertar y cambiar mi rumbo. Pero para mí el Everest fue el detonante de hacer cambios radicales en mi forma de vivir. Y pues pasé meses muy feos, muy tristes posteriores al Everest. Tardé como 6 meses en recuperarme. Y mucha gente podrá decir, oye, pues ni te pasó nada. Pues realmente quizás no, o sea, no me pasó nada físicamente, pero emocionalmente pasé un periodo muy gris, una etapa muy triste de mi vida y tuve que hacer muchos reajustes. Dejé de tomar mucho tiempo, cambié un poquito de mis amistades, me empecé a alimentar de puras cosas buenas, no solamente hablando de comida, sino alimentar de pensamientos, de personas, de lugares, de lecturas, de todo positivo, cambios muy enfocados en la familia, en la pareja, en el ejercicio, en la salud. Vino un giro de 180 grados en mi manera de vivir la vida gracias al Everest. Entonces, yo le tengo, aunque fue un día muy triste, o un viaje muy triste, de hecho, de mis viajes, pues realmente casi todos son viajes placenteros. Este es uno de los únicos viajes tristes, pero en retrospectiva, yo creo que es el viaje que más me ha regalado. De hecho, tengo un escrito muy bonito que está en mi Instagram por ahí, de una foto de la montaña donde yo, pues le rindo un culto al Everest y le doy las gracias por haberme dado esa lección. ¿Tú dirías que hubo algún momento específico durante el viaje que sientas que marcó un cambio profundo en ti? Cuando venía de regreso en el helicóptero, porque la evacuación había dos opciones de evacuar: bajar la montaña a pie con un Sherpa. Sherpas son estos que van cargando tu equipaje. Eh, yo no podía permanecer un minuto más en la montaña, estaba totalmente inundado de miedo. Entonces decidí por la opción cara, que era la del helicóptero. Creo que eran 5 o 7 mil dólares el helicóptero de donde yo estaba en Tenguche a Katmandú y me valió madre. Decidí tomar esa opción y cuando venía en el helicóptero venía llorando, me acuerdo perfectamente, viendo las dos caras de el lugar que estaba abandonando y el lugar hacia el que me dirigía. Y para mí era un panorama sumamente desconocido a dónde iba a llevarme, porque yo sabía que estaba abandonando la zona de peligro, si tú lo quieres ver, pero sabía que estaba entrando en una nueva zona de peligro, que era enfrentar mi realidad. El decir, órale, ya no me puedo, ya vi que el escudarme en alcohol, en desveladas, en mujeres, en desmadre, no me llevó más que al vacío. Y eso es lo único que tengo. Entonces me estoy dirigiendo hacia un lugar donde ya no tengo nada. ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿qué va a ser mi sustento? ¿Cómo voy a encontrar ahora la felicidad? Entonces, yo creo que fue un parteaguas para mí de decir, órale, salí en pelotas, encuerado de esta experiencia y no tengo una familia. Si bien tengo una familia, si bien tengo una pareja, no les he dado el tiempo suficiente. No he regado esas plantitas, entonces no han florecido, las tengo totalmente abandonadas. Voy hacia un lugar donde no tengo nada, tengo que construir desde cero. Entonces, creo que el paseo en el helicóptero fue así como el punto clave, voltear hacia atrás y ver la montaña, y luego voltear hacia Katmandú, a las ruinas, porque Katmandú es una ciudad que parece, está muy, claro que es preciosa la cultura y todo lo que se respira ahí, pero es una ciudad fea. Entonces ver hacia adelante y decir, órale, y ahora llegué a Katmandú y ¿qué sigue? Este, Me tengo que regresar a Monterrey, tengo que construir una base de trabajo, de familia, de pareja, de alimentación, estoy en ceros.
Entonces creo que ese punto, el helicóptero es para mí el punto clave. ¿Te gustaría dejar algo más sobre una reflexión acerca de este viaje al Everest? Puedo decir que muchas veces ese tipo de situaciones que en su momento son muy tristes o que son pasos o tragos muy amargos, muchas veces nos dejan lecciones muy valiosas. Entonces, gracias al Everest, gracias a ese trago tan amargo que tuve que yo pasar, eh, hice unos cambios sumamente drásticos. Creo que si no hubiera habido un grado tan alto de tristeza, no hubiera hecho ningún cambio, hubiera seguido viviendo la vida y quién sabe dónde estaría el día de hoy. A lo mejor seguiría perdido en el alcohol y haciendo mis desmadres a mis 40 años. Entonces, gracias a ese tipo de situaciones, vienen cambios drásticos y encontramos más fácil el camino hacia la felicidad. Entonces, si algo puedo dejar es, si estás pasando por una situación dura, velo como una lección. Hay que verlo desde otra perspectiva. Entonces, eso es algo que pudiera dejar como un comentario. Después de hablar del Everest, que para ti fue un despertar en tu vida, vamos a hablar de Japón, que para ti representa inspiración en este caso. ¿Qué fue lo que más te sorprendió o inspiró de la cultura japonesa? Ok, bueno, mira, Japón es un país muy, muy cercano a mi corazón. Yo creo que he ido a Japón algunas entre 5 y 7 veces a lo largo de mis 40 años. Japón tiene una magia muy cabrona porque siempre que lo visito suceden cosas interesantes. Siempre salen proyectos nuevos. Es un país que te inspira. La gente es sumamente fascinante. Es una cultura milenaria, es una cultura muy antigua, que tienen un apego muy bonito a sus tradiciones, que tienen un respeto absoluto al espacio, al silencio. Es una gente muy, muy educada. Es fascinante. A mí me gusta Japón porque para mí es inspiración en todos los sentidos. Te estoy hablando desde una perspectiva, podemos verlo si quieres del punto de vista profesional. Si tú eres una persona que eres dueña de un restaurante, de un café o de una marca de ropa o you name it, Japón es un país donde hacen todo, ejecutan todo a la perfección. Tienes mucha inspiración en gastronomía, en moda, en tecnología. Hay muchas cosas que me gustan de Japón. Entonces, normalmente cuando voy a Japón, yo regreso recargado de esta energía, de, de este despertar de los sentidos, de esta apertura de mente, de ver, de ir a un país que es punta de lanza a nivel mundial en marcar tendencias. Entonces, para mí, en lo particular, Japón tiene esto muy, muy bonito que es un grado altísimo de inspiración. Creo que me gusta y de hecho lo decretamos hace un par de años. Dijimos, Carmen, mi esposa y yo, que vamos a ir a Japón al menos una vez al año. Y hasta ahora lo hemos cumplido. Y bueno, pues definitivamente es de mis viajes favoritos y de mis países favoritos. La capital, Tokio, fácil de mis top 3 ciudades en el mundo. Ahora, ¿hay alguna práctica o filosofía japonesa que hayas adaptado a tu vida después de una visita a Japón? Algo que les admiro yo mucho es el respeto. El respeto a tus mayores, por ejemplo, en Japón es algo esencial. La forma en que ellos se conducen a ti es muy bonita. Cuando tú, vamos a suponer que tú pagas una comida con un billete de 100. Cuando te regresan la feria, te la regresan así con las dos manos, muy sutil. Son gestos a lo mejor que tú los ves insignificantes, pero tienen un valor muy bonito. Es la forma en que ellos se forman. Por ejemplo, cuando va a llegar el metro, tú estás parado en una estación de metro esperando que se abran las puertas. Hay una fila que se respeta. Si tú vas a la Ciudad de México, eh, digo,
no, está muy mamón lo que voy a decir, por la neta no me he subido al metro en México, pero he visto videos. Entonces, veo un video de cómo se forman los japoneses a subirse al metro y veo un video de cómo se meten los de París o los de Nueva York o los de la Ciudad de México. Entonces, es un grado de educación muy superior. Eh, el silencio, tú ves por ejemplo, que en el metro la gente va en absoluto silencio, no está el cabrón viendo el partido de Rayados a todo volumen, o gritando o comiendo papitas y dejando la bolsa ahí. De hecho, es rarísimo encontrar basureros en Tokio o bueno, en Japón en general. Es muy, muy difícil. Tú te compras una botana, un snack o lo que sea en un 7-Eleven que abundan por allá. Compras un snack y luego andas cargando con el empaque hasta casi, te digo, hasta que regresas a tu hotel, porque no, o sea, realmente no hay basureros. Los tienen como muy, muy bien, en puntos muy estratégicos y no por eso ves basura en la calle. O sea, no, la gente dice, no encontré basura, bueno, aquí lo dejo arribita de este pedestal. No, la gente se lo guarda y eventualmente cuando llegan a sus casas lo hacen de la manera correcta y lo tiran ahí. Entonces, es una ciudad muy limpia, bueno, es un país muy limpio, muy respetuoso, con tradiciones muy bonitas. Es fascinante en todos los sentidos. Que, volviendo a tu pregunta, ¿qué he adaptado a mi forma de vivir? Pues quizás un poquito esto del el respeto. En los aviones probablemente el no pararte y cuando se para ya por fin en la terminal que prenden las luces y todo el mundo se para como, como rebaño así, se amontonan, digo, el quedarte sentado, creo que son cosas que te lo va dando un poquito el viajar y ese respeto de la cultura japonesa para mí es fascinante y trato en la medida que me sea posible o que me es posible, meterlo a mi vida un poquito. ¿Tú cómo describirías el contraste entre Japón y otros lugares que hayas visitado antes en el mundo? La parte chingona de Japón es que tienes todo dentro de una misma urbe. Vamos a hablar de Tokio en particular, porque es, digamos, el ejemplo más claro. Pero dentro de Tokio, tú tienes un barrio tradicional que se llama Sakusa, con templos milenarios, con geishas, con este tipo de cultura muy tradicional japonesa. Y luego tienes barrios totalmente avant-garde, como Daikanyama, donde ves a la gente vestida con al último grito de la moda. Tienes otra zona, por ejemplo, que es una zona de anime, de videojuegos, de geeks, de la meca del porno, la meca del anime. Te estoy hablando solamente de tres zonas de Tokio. Tienes Ginza, donde tienes todos los rascacielos y los corporativos y el metro cuadrado más caro del planeta con todas las marcas más lujosas del mundo. Hay un contraste muy cabrón en Tokio de cosas, o de tipos de actividades, tipos de gente. Creo que esto sí existe en otras partes del mundo, o sea, Nueva York lo tiene, Londres lo tiene. Vamos a hablar del caso, por ejemplo, de París. Yo creo que París no tiene esta diversidad dentro de una misma ciudad. O sea, París como que, aun y cuando es diverso, no creo que sea tan diverso como Japón. Entonces, algo fascinante de un viaje a Japón es que precisamente puedes vivir 15 ciudades en una sola. Eso para mí es algo fascinante. Pasando con el siguiente destino, que para la gente que te sigue sabe que es uno de tus destinos favoritos, Australia. Cuando tú vas a Australia, ¿qué es lo que buscas encontrar o por qué decides viajar a Australia? Yo estudié en Australia a mis 23 años y quedé fascinado a un grado que le dije a mi papá. En aquel entonces yo dependía económicamente de él. Y le digo, oye, papá, me quiero quedar otro semestre. Me dijo, no, te tienes que regresar. Como que él dijo, bueno, ya te paseaste, ya se acabó tu desmadre, ya regrésate. Entonces me regreso, pero mi corazón realmente se quedó en Australia. ¿Qué fue lo que hice? Era ya mi último semestre de carrera, me pongo a trabajar y toda la vida
he tenido ahorros, soy muy pro ahorros. Entonces yo tenía unos ahorros y este último semestre me puse a trabajar y generé un poquito más de ahorros. Algo de lo que me sobró en este día de estudiar también lo guardé. Entonces tenía un monto ahí considerable de ahorros. Y lo primero que hago al graduarme es decir, ¿sabes qué? Me voy a regresar a Australia, no a estudiar, no a trabajar, porque no podías trabajar como mexicano, pues no tienes la facilidad. Me voy a regresar a Australia a qué, no sé, pero yo me voy a Australia con mis ahorros. Entonces me fui 6 meses a vivir a Sydney y obviamente pues tenía 23 años, fue puro desmadre, fue puro vivir la vida de hedonismo y me la pasé increíble, fue uno de los viajes más bonitos que he hecho en mi vida. Este, pero pues se me acabó el dinero. Entonces me tuve que volver a regresar y mi corazón se volvió a quedar en Australia. Decía, es que ¿por qué no puedo vivir yo en pinche Australia? ¿Por qué no puedo vivir? Me encanta, o sea, yo es donde realmente soy feliz. Y esta fascinación que yo desarrollé, nadie más la tuvo, pues, porque todos mis amigos con los que yo estudié, pues todos como que lo voy a decir en inglés porque a veces se me facilita más, pero they got over it. Como que ya se acabó, ya lo que sigue. Y yo no, yo me quedé ciclado con Australia, Australia. Total, un día cuando ya tuve los medios, regresé a pasar un año nuevo ahí. Y ese día decidí que todos los años nuevos de mi vida los iba a pasar en Australia. Y lo he cumplido, creo que nada más en la pandemia fueron los 3 años que cerró el país, cerraron las fronteras y no pude ir, pero a lo largo de mi vida he ido 20 veces a Australia y me acuerdo una frase que me dijo mi papá, la tengo bien marcada, la segunda vez que regresé, cuando llego a Australia con mis ahorros, me despido de mi papá y me dice, no vas a encontrar lo que dejaste, como él diciendo, pues ya lo que dejaste tú, tus años de estudiante, tus amistades, esa época ya pasó, güey. Ya no vas a encontrar eso. ¿Para qué vas? Quédate. O sea, era como una invitación a olvídalo, déjalo en el pasado, quédate en Monterrey o construye una nueva vida. Deja a un lado Australia. Entonces, no vas a encontrar lo que dejaste. Y me acuerdo perfecto que la pasé increíble. Y dije, no mames, si encontré lo que dejé y más, me la pasé cabrón. Y regresé y regresé. Y es fecha que sigo encontrando lo que dejé. Es un lugar que me apasiona muchísimo. Tengo amistades muy cercanas. Tengo 2 amigos que quiero muchísimo por allá. Los veo todos los años. Acabo de regresar. Tengo 2 días de estar en Monterrey. Vengo regresando de mi mes en Australia. ¿Y qué es lo que... ¿Por qué me cambió mi forma de ver la vida? Porque para mí este viaje representa un premio. Para mí este viaje es digamos, como la cúspide de mi año. Yo todo el año estoy viajando, pero normalmente estoy viajando y trabajando a la par. Estoy malabareando varios negocios a la vez. Tengo 3, 4 negocios y el día a día es muy, muy, muy estresante porque si no me escriben de uno, me escriben del otro. Siempre estoy de viaje, pero no me puedo desconectar. Y en Australia me, me entra un cierto sentimiento como de es mi mes de disfrute, es mi mes de premio, me permito un poquito gastar más, salir más a cenar, tomar un poquito más, hacer mi shopping del año. Y entro en un mood muy padre de realmente vacaciones y de disfrutar. Entonces es mi mes, es como digamos mi mes sabático. Entonces para mí es algo que ansío con todos los años. Es algo que, como dicen los gringos, I look forward to. O sea, le chingo muy duro en el año y si me va bien, lo cual hasta ahora ha sido el caso, es como decir, ok, ahí está tu premio. Sydney, Australia, un mes, date. Entonces, creo que es algo bien bonito, la neta. O sea, la gente debería de tener eso. O sea, decir, oye, así como le chingo y así como me parto la madre trabajando, qué chingón que me pueda dar este lujo. Me voy a ir un mes de vacaciones. ¿Por qué? Porque quiero y porque puedo. A chingar a su madre. No sé. ¿Cómo sientes que este viaje te recarga o qué es lo que más te gusta de ir a Australia? Pues me recarga en el sentido de que tengo... Muchas veces dicen que el ocio, digo, el ocio siempre tiene una connotación negativa, pero cuando tú estás tan al pendiente del día a día
con tareas cotidianas es muy difícil el poder reinventarte o el poder meditar o el poder eh, dar un paso atrás y ver hacia dónde vas. Entonces creo que en Australia entra un poquito este chip de, a ver, ok, y normalmente coincide con el fin y principio, el fin de un año y el principio del otro. Entonces, para mí es como muy benéfico en esa parte de decir, ok, a ver, vamos a hacer un análisis profundo de qué sucedió este año, qué hicimos bien, qué hicimos mal y qué quiero de este nuevo año. Ese espacio de mente me lo da el no hacer nada o el llevar un día a día más tranquilo, el poder estar en la playa, el poder salir a correr. Esas idas a correr por la costa son fa- fascinantes porque voy haciendo toda mi estrategia de qué es lo que va a suceder este año, le voy a hacer así, le voy a hacer así. En mi social media viene por aquí, el negocio este otro va por acá. Entonces, es trazo muy, muy bien mi plan de vida en este viaje. Australia representa el mes sabático en la vida de Hernán Junco Patrón, pero hay un viaje que fue tu año sabático, donde recorriste todo el mundo. ¿Qué te impulsó a tomarte un año sabático y viajar por el mundo? Está muy cabrón porque ni siquiera, o sea, no fue, el año sabático no fue un año, no fue un viaje planeado. El año sabático empieza como un viaje a Australia. Entonces yo me voy a Australia. En ese entonces estaba yo trabajando para mi papá, que en los episodios pasados platico un poquito de esa historia de mi inmersión en el mundo de los negocios con mi papá. Y en este viaje a Australia salgo yo peleado con él y decido abandonar la empresa. Entonces era un viaje de un mes. Yo en ese entonces no estaba hablando con él y yo estaba viviendo en su casa. Entonces, pues básicamente no tenía a dónde regresar. Entonces, con lo que tenía ahorrado, digo, ¿sabes qué? Pues voy a vivir como un nómada digital. Yo en ese entonces tenía mi negocio de zapatos, Romero McPaul. Entonces dije, oye, pues ya no tengo a dónde regresar porque estoy peleado con mi papá, ni modo que diga, ah, sí, muy peleado, pero aquí vivo. Entonces dije, me voy a la chingada. Y me fui a Australia un mes. Y cuando terminé ese mes, digo, pues, ¿y ahora qué sigue? Entonces digo, pues me voy a Nueva Zelanda, que es el país vecino. Un tour. En Nueva Zelanda hay un formato muy padre de viaje para gente joven, que hay dos compañías que lo hacen. Se me olvidó el nombre, pero no tiene relevancia, es bastante googleable. Nueva Zelanda tiene un formato de viaje en donde hay una empresa que tiene, por decir algo, 25 autobuses que están dándole la vuelta a todo el país todo el tiempo. Entonces, tú te puedes subir en cualquier punto del país al autobús, compras el pase a este viaje y puedes hacer uno que digas solamente la isla norte o solamente la isla sur. Entonces, yo compré el del país completo. Entonces, tú te subes en, vamos a decir, Christchurch o Auckland o la chingada, lo que sea. Tú te subes ahí y el siguiente punto es, por decir, Picton. Entonces tú te bajas en Picton, ellos te dicen, lo recomendable Picton es un día. ¿Por qué? Porque nada más hay que ver esto y esto. Pero tú te puedes quedar 3 o 4 días y luego subirte al siguiente autobús. Pero para no hacerte el cuento largo, vas conociendo gente igual que tú que está en la misma situación de viajar, de aventura, de pura gente joven que van en el autobús y te vas haciendo amigos. Yo hice amigos increíbles en este autobús. A veces uno se quedan más tiempo en un destino y luego te los vienes encontrando al final del viaje, pero se hace un ambiente padrísimo, que es uno de los viajes más bonitos que yo he hecho. Recorrí completamente todo el país en estos autobuses, durmiendo en hostales. Para quienes me conocen, por eso yo siempre les digo, a ver, yo he viajado en todos niveles, yo he ido a hostales y me he quedado en el hotel más mamón de Hong Kong, pero este fue un viaje realmente donde yo estaba recortado de presupuesto porque iba a pasar, yo sabía que no tenía dónde llegar a vivir, entonces tenía que cuidar de mis finanzas y bueno, pues me estaba quedando en puros hostales. Hice un grupo padrísimo de americanos, suecos, franceses, de todos lados del mundo. Hicimos un japonés, me acuerdo que era fotógrafo. Hicimos un grupo padrísimo
Y bueno, ese fue la segunda parada. Después de ahí, de tanto, pues la verdad es que llevaba una vida desmadre, de tanto estar chupando todos los días, me empecé a poner bien gordo y siempre, la neta, siempre he sido bien, ¿cómo se dice? Narcisista. No sé si, bueno, digo, a un grado muy, muy básico, pero mi apariencia me importa. Entonces me empecé a poner bien gordo y bien hinchado de todo lo que estaba tomando y decido que mi siguiente destino fuera Tailandia. Entonces yo sin saber nada en lo absoluto, pues dije, me voy a ir a meter a un campo de estos de Muay Thai, me voy a ir a concentrar a un... En mi vida había tirado un jab, para que me entiendas. Pero bueno, fue mi primera inmersión ahí en el mundo de las artes marciales. Ahorita no soy un experto, pero bueno, es algo, es una disciplina que me gusta mucho y ya he ido un par de veces a Tailandia solamente a practicar Muay Thai. Pero bueno, para bajar la barriga y los cachetes, decido irme a Tailandia y me meto a un campo de Muay Thai y obviamente pues son unas chingas durísimas porque son 2 horas en la mañana y luego sales madreadísimo del entrenamiento, comes y en la tarde a las 3 4 de la tarde ya estás entrenando otra vez otras 2 horas. Entonces, digo, una persona común hace 1 hora de ejercicio al día. Aquí eran 4 en chinga, en un clima tropical y en un calor infernal, con una disciplina muy, muy severa, porque son entrenamientos muy, muy pesados. Entonces bajé de peso, viví en Tailandia un rato, fui a la Full Moon Party, obviamente. Digo, ya había ido a Tailandia anteriormente, esta era mi segunda o tercera vez que iba, pero obviamente viví, después del entrenamiento, terminé mi viaje en Koh Phangan en la Full Moon Party, que para quienes han escuchado de esta fiesta, es una locura, es una playa entera de varios kilómetros llena de diferentes tipos de música, gente de todo el mundo, luces, te puedes tatuar así algo neón que brilla en la noche, de los lugares como más wild, no necesariamente fancy, o sea, no es como decir, ay, voy a ir a algo muy fancy, es una fiesta de desmadre, de gente joven, también hay gente adulta, pero increíble esa experiencia de vivir en Tailandia. Viví en Bangkok, en Koh Samui, en Koh Phangan, en Koh Tao, en muchos lugares estuve dándole la vuelta al país, principalmente en la parte sur y en la parte de las costas y las islas. No fui a Chiang Mai y toda esa parte de allá más arriba, en ese viaje en particular. Pero bueno, de ahí me fui a Tailandia, luego me fui a Sudáfrica, estuve viviendo en Sudáfrica otro rato, ahí me fui un buen rato. Estuvo chingón en Sudáfrica porque igual, pues iba con presupuesto, entonces yo rento una casita en Camps Bay. Yo tenía un amigo irlandés en ese entonces que conocía bien Sudáfrica y me dice, oye, si vas a ir a Sudáfrica, ve a Cape Town y quédate en Camps Bay, que es la parte bonita, más turística o más segura del país, y en el mood que tú vas, pues creo que es una buena opción Camps Bay. Total, investigo de Camps Bay y encuentro una casita que rentaban por cuartos. Yo rento un cuarto que me costaba una madre, porque realmente Sudáfrica es un país barato, que yo siempre digo que es el mejor lugar, que tiene el mejor valor por tu dinero. Entonces, rento este cuarto y para mi sorpresa, pues era temporada baja y la casa estaba vacía. Entonces yo pagaba, te voy a poner un ejemplo, pero $100 a la semana, por decir algo, americanos. Pagaba $100 a la semana, pues tenía la casa completa llena para mí. No había nadie, no había otros huéspedes. Los 5 cuartos que había en la casa estaban desocupados. Entonces yo tenía la sala para mí, la cocina para mí, la alberca para mí, la casa. O sea, yo hacía fiestas ahí, la madre. Entonces viví mucho tiempo ahí en Camps Bay, un mes. Luego me fui a viajar hice un safari por Botswana. Luego fui a Zambia, Zimbabue, Mozambique. Fui a la isla esta, a Basaruto, increíble el paisaje, no saben qué locura. Es la típica playa esta de postal de arena blanca con el agua color turquesa, totalmente virgen, no hay hoteles. Bueno, hay un hotel. Está precioso Basaruto, es un archipiélago, es un área natural protegida en Mozambique. Hice ese viaje a los diferentes puntos de África y luego regresé nuevamente a Cape Town, entonces también viví ahí, luego me fui a Dubái, también viví un rato en Dubái. Entonces, Noruega, Suecia,
Ya no me acuerdo, o sea, no me acuerdo el orden, pero le di la vuelta al mundo, viví en alrededor de, no sé si 10, 12 o 15 países en ese año sabático y regresé con una panorámica del mundo muy, muy bonita porque viví en muchos lugares muy, muy, muy distintos uno del otro. Este, hice las cosas a mi manera. Em, lo hice con mis ahorros, con el fruto de mi trabajo. La verdad es que no tengo más que experiencias bonitas de ese año sabático. Si es algo que yo quizás sí le recomendaría a mis hijos. O sea, si mi hija lo quiere hacer, probablemente le diría. ¿Tú cómo crees que impactó esta pausa tanto en tu visión de vida, en tus negocios, en tu forma de vivir? ¿Cómo cambió esta pausa drástica que diste? Pues creo que sigo viviendo el año sabático. Está muy cabrón porque mi vida es como un año sabático. Yo creo que a mí me sirvió mucho verlo y decir, ok, ¿qué pasó? Me fui un año. ¿Y qué pasó con mi negocio? ¿Se cayó? ¿Se empinó? ¿Se llegó a... o sea, no pasó nada. Todo siguió igual. No digo que sea lo óptimo. Obviamente yo sé que no hay mejor que estar pegado al negocio. Si tú estás pegado al negocio, lo estás haciendo crecer. A lo mejor cuando estás fuera solo lo estás manteniendo. Pero para mí era mucho más importante el factor felicidad que el factor económico. Y lo sigue siendo. Porque si yo quisiera solamente hacer dinero, pues viviría mi vida de otra manera. Probablemente estaría viviendo en Monterrey 24/7 y muy pegado a mis negocios y a lo mejor ahorita estaría millonario. ¿Quiero eso? La neta no, me vale madre. O sea, lo que quiero es hacer billetes. Claro que me encanta el billete. Claro que es algo que aspiro. Pero mucho más allá que hacer billetes, el factor felicidad es más importante. Entonces, el vivir este año sabático fue para mí como, órale, si es posible. O sea, sí puedo conjugar el placer con el trabajo, con los viajes. Entonces, creo que gracias a eso fue para mí la palabra clave es afirmación. El decir, sí se puede. Sí puedo vivir la vida de esta manera. Sí puedo trabajar. Sí puedo viajar. Sí puedo vivir la vida persiguiendo el verano alrededor del mundo. Pasando al último destino, que es Mozambique. Para ti el viaje a Mozambique representó saber lo que no querías en un viaje. ¿Qué fue lo que más te descolocó o incomodó de este viaje a Mozambique? Ok, Mozambique fue un viaje dentro de este periodo que ya te platiqué en el año sabático. Voy a abandonar Cape Town para viajar un poquito a países cercanos. Entonces, yo tenía la ilusión de conocer este archipiélago de Basaruto y bueno, pues decido emprender el viaje. Y en Mozambique, bueno, Mozambique es un país con una inestabilidad política y social compleja. Hay grupos armados, hay rebeldes, hay cosas feas pasando. Sobre todo en ciertas partes del país, ¿no? En donde yo iba realmente es un punto turístico que no debería haber, en teoría, problema, pero pues a mí sí me pasó. Para llegar a este archipiélago de Basaruto hay dos maneras. O te quedas en Vilanculos, que el lugar le hace honor a su nombre porque está del culo ahí. Está muy feo. Digo, no está muy feo, pero sí, bueno, sí está feo. Vilanculos sí le hace, la verdad es que sí le rinde tributo a su nombre. Pero la opción para mí era quedarme en Vilanculos porque pues era lo barato, la neta. Yo andaba en una budget y quedarte en Basaruto era carísimo porque solamente hay un hotel, creo que es un Nanantara, si mal no recuerdo, que para mí era, para ese entonces, impagable, ¿no? Entonces yo descarto la opción de dormir en Basaruto y decido dormir en Vilanculos. Y ahí en el pueblito, pues realmente yo me estaba quedando en un hotel que la dueña era una francesa, me acuerdo. Un hotel súper bonito. Era una cabañita azul, por ahí tengo fotos. Tenía su alberca y la dueña te cocinaba muy, muy padre. Y realmente no tienes necesidad de salir del hotel para nada porque es feo el pueblo. O sea, hay un mercado pues que realmente te sientes fuera de lugar porque tú vas y te lo juro que no ves extranjeros. Ves y dices, órale, o sea, soy el único raro aquí, como que te sientes fuera de lugar. Y yo pendejamente
en el hotel de esta francesa se estaban quedando unos españoles que me hice amigo de ellos. Vamos a un bar en la noche. Y algo me decía que no, ¿para qué chingas voy a ir a un bar en Vilanculos? Pues dicho y hecho, vamos al bar y se veía súper dodgy, es la palabra. Se veía súper peligroso, gente muy fea, se veía así como oscuro, todas las calles estaban oscuras. Y me acuerdo que había una persona ahí que alguien me hizo saber que era como el alcalde de la ciudad o algo así. Y este güey se nos quedaba viendo culero, así se nos quedaba viendo feo. Yo me incomodé a un grado que le dije a los españoles, saben que yo ya me voy de aquí. Total, me arranco caminando y en eso, pues como que ellos también dicen, entran en razón y dicen, ¿sabe qué? Pues sí, no tenemos nada que estar haciendo aquí. Vámonos. Total, nos vamos y en eso, pues ya nos emprendemos el camino de regreso al hotel. De noche, te estoy hablando 12 de la noche, totalmente oscuro todo, caminando por Vilanculos, los tres españoles y yo. Y en eso, puta, pues de repente nada más oigo un ruido así y se ve un convoy era como una granadera de 6 tipos armados con cuernos de chivo. Se bajan y empiezan a gritar y la chingada. Y para no hacerte el cuento largo, pues nos inmovilizan y nos apuntan. Entonces ahí nos tienes a los españoles y a mí parados con 6 cabrones armados, borrachos o yo no sé si drogados o qué. Horrible experiencia. A final de cuentas, lo que querían era dinero. Nosotros nunca torcimos, nunca dimos el brazo a torcer, no les dimos nada, nada, ni un solo centavo. Obviamente temí por mi vida, me vi muerto, me vi violado, me vi todo. Y gracias a Dios no pasó nada. Realmente se desesperaron y se fueron y nos soltaron. Pero fue un trago sumamente amargo que para mí fue una lección como decir, ok, si vas a visitar este tipo de lugares, pues hazlo con inteligencia. Busca algún operador local que te cuide o busca algún equipo de seguridad. Busca hacerlo de una manera en la que estés haciéndolo inteligentemente. Entonces, para mí este viaje sirvió mucho para decir, ok, no quiero volver a vivir una situación así. Sueño con algún día conocer todo el mundo. Probablemente no lo vaya a hacer por miedo. Y bueno, pues no me da pena decirlo que sí tengo miedo de conocer muchos lugares, sobre todo más ahora que soy padre de familia. Hay lugares como Siria, Afganistán, ya lo platicamos, ya tocamos estos países. Hay lugares que probablemente nunca vaya a ir en mi vida. Y este viaje para mí sirvió en decir precisamente eso. Hay lugares que no voy a ir, no quiero ir, no quiero pasar esto otra vez. Para ir cerrando con este episodio, ¿crees que viajar es una inversión en uno mismo? Totalmente. Siempre digo que viajar es como una fuente de conocimiento tan importante como un libro, como la universidad, incluso más. A mí en lo personal me ha dado mis más grandes satisfacciones en la vida. Viajar es yo creo que el regalo más bonito. Obviamente, mi familia, estoy hablando meramente, estamos tocando el tema de viajes, pero es uno de los regalos más bonitos que me ha dado la vida, la posibilidad de viajar, el poder hacer una carrera alrededor de esta industria tan bonita que es la de los viajes. Para mí es algo que tengo mucho agradecimiento con Dios y con la vida. Entonces, es una inversión en ti totalmente. Yo soy otra persona gracias a los viajes. Muchas de las oportunidades de negocio que se han presentado en mi vida vienen a raíz de mis viajes y no solamente relacionado a la industria de los viajes, porque he emprendido negocios en muchos rubros, en muchas áreas distintas, pero los viajes me han dado una panorámica de la vida muy amplia que he tenido la fortuna de aplicar en mis negocios. Entonces, ¿es una inversión? Sí, viajar es una inversión y es una inversión que tienes que hacer. Si solo pudieras revivir uno de estos 5 viajes que platicamos, ¿cuál sería y por qué? Pues quizás el año sabático, ¿no? Porque es el que me dio más panorámica. Obviamente cada país te da sus lecciones, pero bueno, pues está limitado en cuanto a scope. Y el año sabático pues me dio una panorámica mucho más amplia porque viví muchas culturas, porque me salí de mi zona de confort, porque hice nuevas amistades, por muchas cosas. Creo que el año sabático. ¿Cuál es la frase o pensamiento que más resuena en ti cada vez que piensas en viajar?
nos vamos con la misma de con suficiente tiempo y suficiente dinero podrías pasar el resto de tu vida persiguiendo el verano alrededor del mundo. Esa es una frase que mi filosofía de vida me encanta. Creo que representa muy, muy claramente la forma en que vivo yo mi vida. Entonces, vámonos con esa. Pues muchas gracias si llegaste hasta aquí. Espero que te haya gustado. Déjame un like, déjame un comentario, qué temas te gustaría que abordáramos en los siguientes podcasts. Y bueno, sin más por el momento, me despido y nos vemos en el siguiente podcast.